Siempre llegaba antes del amanecer. Las calles de Lyon aún estaban en silencio cuando Claire Morel cruzaba las puertas del Hospital Saint-Joseph. No había banda de música, ni café caliente esperándola, ni siquiera un saludo entusiasta. Solo el olor desinfectado de los pasillos y la luz cruda de los Nians. Aún así, venía con la misma regularidad, la misma discreción, la misma humanidad. Claire nunca usaba maquillaje. Su cabello castaño, siempre recogido en un moño estricto, delataba los años de cansancio acumulado sin queja. Tenía 42 años, pero algunos días su mirada parecía llevar 60. Otros, en cambio, se adivinaba en ella una fuerza tranquila, casi indestructible, forjada en el silencio de las salas de cuidados intensivos. No era la más habladora del servicio, ni la más condecorada, pero nadie dudaba de su entrega. Los pacientes la reconocían por su manera de posar una mano sobre un hombro tembloroso, por la dulzura de su voz al tranquilizar a un anciano confundido, o por la calma casi maternal con la que acogía a las familias angustiadas. Trabajaba a menudo de noche. Por elección, decía, aunque todos sabían que era para cuidar de su hermano menor, Thomas, discapacitado desde un accidente de bicicleta. Desde la muerte de su madre, Claire se había hecho cargo de todo. Nunca tuvo hijos, nunca se fue de vacaciones, rara vez hablaba de sí misma. Vivía en un pequeño apartamento en el cuarto piso de un edificio sin ascensor, en el barrio de la Guillotière. Sus colegas la respetaban, algunos la admiraban en silencio, otros evitaban acercarse demasiado, intimidados por esa mezcla de pudor y resistencia. Aquella mañana, como todas las demás, se cambió rápidamente en los vestuarios y luego consultó la lista de pacientes. Memorizó los nombres, los tratamientos, los riesgos, las particularidades. No necesitaba bolígrafo ni fichas. Todo cabía en su memoria activa, esa que se forja por necesidad, cuando se sabe que un error puede costar una vida. El servicio estaba tenso. Circulaba un rumor. Un paciente muy importante debía llegar durante el día, acompañado de guardaespaldas, asesores, quizás incluso un fotógrafo. Algunos murmuraban que se trataba de un político, otros de un empresario. Claire no prestó atención. Se ocupó de sus tareas como siempre: revisar vendajes, tranquilizar familias, vigilar las perfusiones. Cruzaba las miradas cansadas de sus compañeros, sentía la tensión en el aire, pero mantenía la calma. Alrededor de las 11, mientras terminaba una extracción de sangre, un médico entró bruscamente en la sala. Le informó que el equipo de cardiología iba a recibir a un paciente en urgencia absoluta. Víctor Delaunay, multimillonario conocido en toda Francia, CEO del mayor grupo farmacéutico del país, acababa de ser trasladado a Saint-Joseph tras un malestar sospechoso. El hospital privado donde solía atenderse no había tenido los recursos necesarios para tratarlo. Claire simplemente asintió con la cabeza. Nunca se había dejado impresionar por los títulos ni las fortunas. Para ella, un corazón en peligro seguía siendo un corazón, ya latiera en el pecho de un empresario o de un obrero. La tarde transcurrió en una especie de febrilidad inusual. Órdenes contradictorias volaban de un lado a otro. Pedían de nuevo los expedientes, se limpiaba cada rincón de la habitación VIP. Los jefes de servicio desfilaban, preocupados por la imagen que el hospital proyectaría. Claire, por su parte, no se apartó de su línea. Siguió haciendo lo que sabía hacer: cuidar, calmar, anticipar. Al final de su turno, mientras el sol descendía sobre los techos grises de la ciudad, se permitió unos minutos en la sala de descanso. No tomaba café, prefería una infusión tibia. Sus pensamientos se dirigían a Thomas, a las compras que habría que hacer, al tratamiento que no debía olvidar, a la factura del gas que llevaba demasiado tiempo sobre la mesa. Sabía que su vida no cambiaría. No esperaba milagros. Solo quería poder seguir ejerciendo su oficio con dignidad. Una colega entró en la sala y le susurró en voz baja que el millonario acababa de llegar, tendido en una camilla, el rostro pálido, la mirada vacía. Claire escuchó sin reaccionar. Sabía que el día siguiente sería como cualquier otro. Al menos, eso creía. Al día siguiente, el cielo estaba bajo, cubierto de nubes grises que pesaban como una amenaza silenciosa sobre la ciudad. La humedad se pegaba a los cristales del hospital y un olor metálico flotaba en los pasillos. Claire, que había llegado como siempre antes del primer resplandor, sintió de inmediato que algo había cambiado. El servicio, habitualmente tenso pero funcional, parecía ahora agitado, casi nervioso. El hombre acababa de ser instalado en una de las habitaciones más aisladas del servicio de cardiología. Equipos médicos de última generación habían sido trasladados de urgencia. Agentes de seguridad se apostaban discretamente en cada extremo del pasillo. Incluso se habían cambiado las cortinas de la habitación, como si un tejido más grueso pudiera borrar la austeridad del lugar.
La atmósfera era densa, y las conversaciones, breves y vacilantes. Víctor de Launay era un nombre que todos conocían. Magnate de la industria farmacéutica, accionista de varios hospitales privados, amigo de altos funcionarios, representaba una forma de poder distante y casi intangible. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de los periódicos económicos. Había construido un imperio sobre la innovación y la estrategia, pero también sobre decisiones impopulares, como el cierre de centros de salud rurales o el aumento de precios de tratamientos vitales. Los trabajadores del hospital, aunque no lo dijeran en voz alta, lo conocían más por sus recortes en los presupuestos públicos que por sus éxitos empresariales. Claire entró en su habitación sin ninguna aprensión. Allí estaba él, acostado, la mirada perdida en el vacío, electrodos en el pecho, una vía en el brazo. Su tez pálida contrastaba con el lujo discreto del mobiliario médico reluciente que se había instalado apresuradamente. Ella tomó sus constantes en silencio, de forma metódica, memorizando los resultados antes de verificar las prescripciones. De pronto, sin que ella lo esperara, él giró la cabeza hacia ella. Su mirada era fría, como esculpida en piedra, y su voz, a pesar del agotamiento, aún portaba esa autoridad natural que dan los años de poder. ¿Es usted la enfermera?, preguntó con sequedad. Claire respondió con un simple gesto de cabeza. Él la miró de arriba abajo, con una mueca en los labios. ¿Así que con tan pocos medios pretenden tratarme? Imagino que esto es lo que llaman un hospital en Francia. Ella no respondió. Él continuó, con la voz cargada de ironía. Está mal peinada, parece agotada. Supongo que no estudió en una gran escuela. ¿Por qué me han traído aquí? Claire siguió con su labor, sin apartar la mirada, sin una palabra de más. Estaba acostumbrada a la arrogancia, pero rara vez había sentido tanto desprecio concentrado. No era solo una cuestión de clase social o de ego herido. Era un intento de dominación, de humillación, como si quisiera recordar a todos su lugar en una jerarquía invisible. Una joven auxiliar de enfermería que estaba en la habitación bajó la mirada y salió rápidamente. Claire, en cambio, se quedó. El paciente finalmente desvió la vista, como si su gesto no hubiese provocado ningún eco, ningún efecto. Y eso, quizás, lo irritó aún más. Durante las horas siguientes, las críticas mordaces se sucedieron. Criticó la comida, los horarios, los ruidos, incluso el color de las paredes. Exigió un tratamiento especial, afirmó que ciertas indicaciones médicas estaban obsoletas, pidió una enfermera privada y, finalmente, exigió no ver más a Claire. Pero los médicos se negaron. Ella era la más experimentada, la más serena. Sabían que, en caso de crisis, sabría cómo actuar. En los pasillos, la tensión aumentaba. El personal evitaba la habitación 203 como se evita un nido de avispas. Las conversaciones giraban en torno a Claire. Algunos murmuraban que debería haber respondido. Otros, que hizo bien en mantener la calma. Pero todos sabían que lo que había sufrido iba más allá de la simple mala educación. Fue un intento de aplastar, de rebajar, de anular todo lo que años de servicio habían construido. Al caer la noche, Claire salió del hospital bajo una lluvia fina. Caminaba despacio, los hombros caídos, las manos en los bolsillos del abrigo. No lloraba, no alzaba la voz. Pero una llama muda parecía haberse encendido en su interior. No era rabia, no. Era una resolución fría, de esas que brotan en quienes, tras ser demasiadas veces pisoteados, se niegan a doblarse. En casa, el apartamento estaba en silencio. Thomas ya dormía. Claire se sentó a la mesa y miró por la ventana empañada. A lo lejos, los faros de los coches se deslizaban por las calles empapadas. Pensaba en lo que él había dicho, en lo que había insinuado, y en todo lo que ignoraba de ella, de su vida, de sus batallas. Se preguntó si un hombre como Víctor de Launay había librado alguna vez una lucha verdadera, más allá de las que se dan en una oficina o en una sala de juntas. No sabía aún que la noche siguiente lo cambiaría todo. Que aquella arrogancia gélida pronto se derretiría ante la evidencia brutal de un cuerpo en peligro. Que el silencio que él le había arrojado al rostro pronto se volvería contra él mismo, en una habitación demasiado blanca, bajo la luz cruel de un monitor cardíaco descontrolado. Pero por ahora, Claire solo miraba las gotas de lluvia resbalar por el cristal, como las horas que había atravesado. No buscaba venganza, ni reconocimiento. Solo paz. Una paz que nunca había conocido de verdad. La lluvia no había parado. Cayó como una fina cortina sobre el techo del hospital, puntuando la noche como una respiración regular. Dentro, los pasillos estaban casi desiertos, bañados por una luz tenue. Solo unos pocos carros pasaban todavía, empujados por manos silenciosas.
En el servicio de cardiología se había instalado una tensión casi imperceptible. Las máquinas pitaban suavemente, las enfermeras susurraban y la habitación 203 parecía haberse convertido en un mundo aparte, contenido, opaco. Víctor Delaunay no se encontraba bien. Comenzó con una taquicardia simple por la tarde. Luego una sensación de opresión en el pecho. Su rostro había perdido el color. Los monitores estaban en pánico. El pasante de turno, joven y vacilante, había llamado a Claire sin siquiera pensarlo. Ella había corrido, instintivamente alerta, con paso rápido y la mandíbula apretada. Ella entró en la habitación sin esperar permiso. Víctor sudaba profusamente y tenía los ojos muy abiertos. El miedo, por primera vez, atravesó sus rasgos arrogantes. Su brazo se movió débilmente, buscando ayuda invisible. Claire inmediatamente agarró el manguito de presión arterial, revisó el ECG, reajustó la vía intravenosa y habló con voz tranquila con el médico que estaba llegando a su turno. Ella estaba a cargo. Como siempre. Pero en ese gesto profesional se estaba gestando algo más profundo. Una especie de inversión silenciosa. Víctor, el hombre de tan cortante desprecio, yacía allí, vulnerable, reducido a la esencia misma de la humanidad, la necesidad de ser salvado. Y era esta mujer, esta enfermera la que había humillado sin restricciones, quien ahora tenía su vida en sus manos. Literalmente. Ella no buscó venganza ni conmemorar el momento. Actúa con una precisión gélida, casi clínica. Pero en cada uno de sus gestos había un eco poderoso, el de la dignidad recuperada. Ella no estaba tratando de demostrarle nada. Ella estaba haciendo lo que siempre había hecho. Ella era cariñosa. Incluso aquellos que la despreciaban. Pasaron las horas. El paciente fue estabilizado y puesto bajo mayor vigilancia. Claire se quedó con él mucho tiempo después de que terminara su turno. Nadie le preguntó. Ella lo hizo porque lo sabía. Porque sentía que algo se estaba rompiendo silenciosamente dentro de este hombre. No solo su corazón, sino algo más profundo, algo más antiguo. Temprano en la mañana, Víctor abrió los ojos. La vio allí, sentada a su lado, anotando signos vitales en un cuaderno. Se hizo un largo silencio. Ya no se trataba de dominación ni de desprecio. Era un silencio nuevo, pesado, casi frágil. Giró la cabeza ligeramente, como para asegurarse de que ella era real. ¿Te quedaste?, preguntó con voz ronca. Claire miró hacia arriba. Ni una palabra de más, solo una mirada tranquila, cansada, pero directa. Él miró hacia otro lado. Por primera vez, parecía pequeño. No físicamente, sino en la admisión silenciosa de un hombre confrontado con sus propios límites. No dijo nada más. Pero no pudo evitar mirarla de reojo, como si ella ahora llevara consigo algo que él nunca tendría: la tranquila seguridad de quienes actúan sin demora. En los días siguientes, Víctor cambió. No fue una transformación repentina y espectacular. No. Fue algo gradual, casi imperceptible. Ya no criticaba las comidas. Ya no necesitaba una enfermera privada. Él estaba escuchando. Él estaba mirando. Una mañana, mientras Claire se reponía las vendas, él susurró: «¿Eres mejor que yo?». Ella no respondió. Ella continuó su gesto, preciso, limpio, sin pestañear. Pero él insistió. Creía que el dinero me protegía. Que me daba todos los derechos. Pero aquí, tumbado, reducido a esperar a que me dieras un vaso de agua. Entiendo. Entiendo que no he construido nada tan sólido como lo que tú eres. Sus palabras fueron ásperas, torpes, pero sinceras. Llevaban el cansancio, la nueva lucidez de un hombre obligado a mirarse a la cara. Claire todavía no respondió. No eran palabras lo que necesitaba, pero acciones. Y ella ya le había dado mucho más de lo que merecía. A medida que pasaban los días, otros miembros del personal también notaron este cambio. Algunos siguieron sospechando. Otros, curiosos. Pero Claire mantuvo la distancia. Ella no buscaba excusas ni reconocimiento. Ella estaba haciendo su trabajo, como siempre. Pero algo había cambiado. El equilibrio entre ellos había cambiado. Y en este nuevo silencio, Víctor aprendió poco a poco la humildad. Una tarde, mientras Claire guardaba un carrito en el pasillo, una carta se le cayó del bolsillo de la blusa. Ella lo recogió mecánicamente. Era una carta escrita a mano, en un papel fino y elegante. El membrete llevaba el nombre de Víctor Delaunay. Había una letra clara, casi escuela. Ella dudó y luego lo abrió. A la enfermera Claire Moreau. Nunca creí en las segundas oportunidades. Siempre pensé que la debilidad era una falta y que el silencio era una derrota. Me demostraste que estaba equivocado. Me salvaste 2 veces. Una primera vez, cuando mi corazón casi se rinde.
Solo un segundo, cuando te negaste a humillarme a tu vez. No te pido perdón. Gracias. Claire cerró la carta, sus ojos brillaban, pero su rostro impasible. Lo metió en el bolsillo de su blusa y volvió a sus tareas. Aún quedaban pacientes que atender y vidas que apoyar. Y ella, más que nunca, sabía por qué hacía lo que hacía. Esa noche salió del hospital más recta que nunca. El cielo finalmente se había despejado. Una luz suave bañaba las fachadas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una especie de paz. No el que se encuentra en los silencios cómodos, sino el que nace después del tumulto. Cuando la tormenta finalmente ha cesado, el viento se había levantado en las orillas del Sena, arrastrando consigo las últimas hojas del otoño. París volvía a su discreto bullicio, a su murmullo vespertino, a sus transeúntes apresurados. Pero en una sala de cristal dentro del hospital se había reunido un grupo inusual. No eran médicos. Tampoco eran periodistas, aunque algunos habían recibido una invitación anónima. Eran administradores, jefes de establecimientos, algunos jefes de departamento. Y en el centro de esta escena inesperada, Víctor de Launay. Había aparecido sin ostentación, vestido sobriamente, con actitud tranquila. Nada en sus gestos sugería el hombre moralista que había sido. Incluso parecía incómodo, como si el disfraz de donante filantrópico le pesara. Pero él quería estar allí. Había pedido hablar brevemente. Los periodistas se habían preparado para un discurso convencional, un control simbólico, tal vez un anuncio. Pero lo que siguió dejó la habitación en un denso silencio. Víctor no leyó ningún texto. No desplegó ninguna pantalla. Hablaba sencillamente, con aquella voz desnuda, arañada por la humildad, forjada en las horas de vigilia, las noches de angustia, las miradas cruzadas en los pasillos blancos. Habló de su enfermedad, de su miedo, de su ignorancia de las luchas reales. Habló de los cuidadores, de su fuerza invisible, de su paciencia, de su resistencia al desprecio. Habló sobre todo de una mujer sin nombrarla que le había obligado a verse tal como era. Y concluye así. He construido edificios y financiado proyectos en todo el mundo, pero nunca he visto una estructura tan sólida como un servicio hospitalario dirigido por personas que solo esperan que se les permita ejercer su humanidad. Luego, con calma, anunció que financiaría completamente la renovación del departamento de cardiología del hospital, incluyendo una moderna sala de descanso para el personal de enfermería, equipos de última generación, lo más importante, la creación de una fundación para apoyar la salud mental del personal del hospital. La sala no reacciona inmediatamente. Luego los susurros se reanudaron, apagados, respetuosos. No fue admiración ni mucho menos aplauso. Fue un reconocimiento silencioso y asombrado de un hombre transformado, no por una campaña mediática, sino por una profunda experiencia humana. Claire, sin embargo, no estaba en esa habitación. Se enteró de la noticia por casualidad cuando se encontró con un compañero en el ascensor. Ella se encogió de hombros y continuó su camino. Ella no buscaba ser el centro de atención ni recibir agradecimientos. Lo que le importaba no era el gesto público, sino lo que había cambiado en las miradas que intercambiaban en los pasillos. Los silencios ya no eran los mismos. Las relaciones de reporte parecían un poco menos rígidas. Algo se había abierto. Unas semanas más tarde, un sobre fue colocado en su casillero. Dentro, un billete sencillo. Ya no le temo al silencio. Gracias. Ella no le contó a nadie sobre esto. Guardó la nota en un cuaderno que guardaba en su cajón, entre 2 páginas de una vieja novela. Eso fue suficiente. El departamento de cardiología cambió. El baño se convirtió en un lugar de respiración, de confidencias. Un equipo mejorado facilitó el trabajo. Pero más que nada, fue la historia que circuló, de boca en boca, entre 2 ascensores, entre 2 salas de urgencias, la que dejó una huella, la de una enfermera que no había dicho nada, pero lo había hecho todo, y la de un hombre rico que, por una vez, no había comprado una solución, sino que había acogido con agrado una lección. Una mañana, cuando Claire salía del hospital, se cruzó con un joven que entraba a toda prisa, con una carpeta bajo el brazo y aspecto preocupado. Le recordó al torpe pasante de la noche en que todo había cambiado. Ella sonrió levemente, una sonrisa invisible para los demás, pero que decía suficiente. El viento todavía jugaba con las hojas muertas y, en la tenue luz, ella caminaba recta, sin darse vuelta. La ciudad siguió viva. Pero para los que sabían, para los que habían visto, una cosa estaba clara: el poder no siempre residía donde uno creía que estaba. Y a veces, una mano amiga en la noche puede sacudir incluso las certezas más profundas. Esa tarde, en una habitación ahora vacía, entró un paciente anónimo. No sabía nada de la historia que precedió a su estancia.
Pero al observar la dulzura de los gestos, la calma de las voces, sintió que algo había cambiado allí. No podía nombrarlo. Pero todo se redujo a una palabra: respeto. Y en un hospital parisino, en el corazón de un departamento antaño olvidado, la dignidad había encontrado un aliado silencioso. Claire no buscaba gloria ni venganza. Ella siguió adelante, incansablemente. Inquebrantable. Porque a veces el silencio es la respuesta más elocuente a la arrogancia. Porque una enfermera, sin una palabra, puede doblegar un imperio.